Bueno, esta conversación gira en torno a los retos y las oportunidades para el desarrollo del país. Quisimos en este espacio un poco salirnos de la mirada exclusiva del sistema de salud para tener una visión más estructural de muchas cosas que están pasando y que nos influyen. Quisiera empezar con usted, María Claudia, entendiendo también los compromisos de tiempo que tiene, consultándole un poco sobre la percepción internacional que usted considera hay frente a Colombia en temas como la política, la economía. ¿Qué cree que está pasando en el mundo? ¿Cuál es la percepción que se tiene en el ambiente internacional sobre lo que está pasando en nuestro país? Qué pena, pero estoy yendo bastante lejos y no le pude entender su pregunta. No se preocupe. Si podemos confirmar, por favor. Ahí tiene retorno, María Claudia. No. Si me puede repetir la Sí, pregunta, un se lo poco agradezco. tranquila. Dirían por ahí que esto es televisión o radio en vivo, entonces no se preocupe, es cosas que pasan. La percepción internacional que hay en este momento sobre Colombia, ¿cuál cree que es la opinión que se tiene en diversos países, por supuesto, de nuestro interés sobre lo que está pasando en política y economía en Colombia? Nosotros tenemos que mirar esa percepción en dos variables. Desde el punto de vista de aquellos que tienen una visión de Colombia y comparación de Colombia con otros países latinoamericanos, con un conocimiento de Colombia a través de esa comparación, y aquellos que realmente conocen y están dentro del país. Recordemos que la inversión en Colombia, gran parte de esa inversión es inversión instalada, es el conocimiento de esa inversión instalada la que proyecta. Números que recibimos en el día de ayer de crecimiento, antes de los números de ayer, Colombia presentaba a nivel internacional un segundo país de crecimiento en Latinoamérica, un de crecimiento del desempleo localizando en un solo dígito, al mismo tiempo una inflación que, si bien sigue siendo alta, tenía en un proceso paulatino de crecimiento y unas oportunidades constantes. Sin embargo, los resultados de ayer son bastante importantes en esta percepción. ¿Por qué? Porque esa comparación ya viene a mostrar unas variables totalmente diferentes a las establecidas. Estamos viendo que el crecimiento de Colombia puede llegar máximo a 1% a final del 2023, lo que no se tenía establecido anteriormente. Si lo comparamos con otros países, pues efectivamente Colombia va a ser uno de los países con un déficit importante. Si miramos también en el tema de la comparación de inflación, Colombia es el país que tiene la mayor inflación si quitamos a Argentina y a Venezuela. De hecho, duplica la inflación de los países latinoamericanos. Y cuando miramos en los procesos productivos, pues también con los resultados de ayer cambia esa percepción económica. Al mismo tiempo, los inversionistas instalados, que son los que día a día están viendo el proceso de desarrollo económico del país, los resultados de ayer hacen una diferencia mayor a lo que es la perspectiva que se tenía anteriormente. Mencionaba que hay que mirar a Colombia desde dos perspectivas: desde la perspectiva de aquel que conoce Colombia y lo mira a través de los ojos de otros países, y los que están instalados en el país que conocen y lo miran desde la perspectiva del día a día. El que está por fuera nos compara con los otros países y mira a Colombia desde una perspectiva global latinoamericana, y haciendo un zoom en el latinoamericano, que Colombia puede estar en un proceso estable. Sin embargo, la inversión instalada, que es la que genera la reinversión y la mayoría de la inversión en el país, lo ve desde la perspectiva de una comparación con otros países como es Argentina y Venezuela. Entonces, cuando se pregunta cómo nos ven afuera, podemos decir que desde una perspectiva global nos ven como un país estable. Sin embargo, cuando ya se hace un zoom a la perspectiva interna, estamos teniendo en este momento un país que realmente presenta unas cifras de desaceleración que genera de una u otra forma un análisis
de precaución y al mismo tiempo las incertidumbre en el campo político con los llamados del presidente en ciertas variables económicas, como también las que vimos ayer, a buscar un análisis del no cumplimiento de la regla fiscal, pues genera desconfianza, incertidumbre, y eso pues efectivamente nos pone en una posición mucho más crítica de la que deberíamos estar. Muchas gracias, María Claudia, por esa perspectiva. Doctor Beethoven, profesor Beethoven Herrera, mejor, quisiera preguntarle un poco, ya en ese zoom que hablaba María Claudia a Latinoamérica y a la región, ¿cuál cree usted que es, digamos, la característica o cómo nos perciben aquí también en el renglón latinoamericano? Sí, muchas gracias. Hace unas semanas crucé de Cúcuta al Táchira y no había moneda. No hay moneda en Venezuela. Había pasado hace unos años por Ipiales a Rumichaca y no hay moneda en el Ecuador. Usan el dólar. Venezuela usa el peso colombiano, el dólar y tarjetas. Pasamos hacia el Darién y Panamá nunca tuvo moneda. Pero yo vi morir el Sol de Perú con Alan García, y vi morir el Cruzeiro de Brasil con Sarney, y vi morir el Austral de Argentina con Alfonsín. El Salvador mató el Colón y usa el dólar. Uno a veces, en medio de las afugias que vivimos cada día, no se percata que somos un país excepcional por cosas muy buenas. Por ejemplo, tener moneda y una inflación que no es buena. 13, 12, 10 no es buena, pero es 140 en Argentina. Proteger ese patrimonio institucional nuestro es un deber de todos nosotros. No importa qué gobierno esté, los gobiernos llegan y se van. La Corte Constitucional ha declarado inexequible la emergencia de La Guajira. Esa misma Corte anuló una ley tributaria del ministro Carrasquilla. El pueblo colombiano votó no al referéndum del presidente Uribe hace 20 años. Ese país civilista, con tradición de normas y de leyes, instituciones, lo hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros. Es un deber protegerlo, mejorarlo, respetarlo y cumplirlo. Cuando yo llegué a la universidad y paseaba por América, llegaba a Santiago de Chile y estaba Pinochet. Pasaba a Argentina y estaba el dictador Videla. Si pasaba a Uruguay estaba el dictador Álvarez. Subía a Paraguay y estaba el dictador Stroessner. Estaba el dictador Somoza. En Nicaragua éramos un país excepcionalmente por un régimen civil. Yo los invito, yo los animo, yo les exijo sentirnos orgullosos de ser lo que somos, guardarlo y protegerlo para mejorarlo. Por eso me honra muchísimo compartir con mi alumna, la ministra María Claudia, somos casi paisanos ya, y mi presidenta Yan Chan, agradecerle a Carmen Eugenia, mi otra alumna, la invitación, saludar al doctor Galo, el presidente de Gestal Salud, al viceministro Urrego, a nuestro profesor Vikram Singh Tomar from India, welcome, a nuestros queridos amigos Augusto Acosta, superintendente bancario de Colombia, a Álvaro Vélez, tantos amigos más. Y déjeme, Ronnie, cerrar con esta primera ronda. Mira, en este semestre dejaron su colegio en Colombia 600.000 jóvenes. Voy a repetirlo despacio. 600.000 jóvenes decidieron no volver al colegio. Por N razones. La pandemia nos afectó a todos. Quien sea padre de familia, asegúrese que a sus hijos e hijas les acompaña en el difícil tránsito del encierro a la vida normal. El niño que nació en pandemia no sabe ir al patio a jugar. Nuestra juventud pasó encerrada 2 años viendo redes sociales. Y volver a interactuar ha sido muy difícil. Estamos vacunados. Yo hubiera querido que los datos fueran públicos, fueron secretos, pero estamos vacunados. Trump no vacunó Bolsonaro. Por esa razón, el hecho de que tengamos una situación tan difícil de perspectivas educativas, por ejemplo, gente que dejó el colegio, los malos resultados en las pruebas PISA son un reto para superar. Cierro esto, Ronnie, con esta reflexión. La embajada americana acaba de traer 100 empleados de fuera de Colombia, de Paraguay, Ecuador y Panamá, a atender en la embajada las 500.000 solicitudes de visa de colombianos que queremos o quieren irse de este país.
Hay 500.000 peticiones para irse. Ya se fueron 700.000 el año pasado. Yo pregunto a todos ustedes y a mí mismo, ¿nos vamos a ir todos? ¿Estamos empacando la maleta? ¿Vamos todos por la trocha de Panamá? Esta camisa que luzco hoy, que es una mola, no tan elegante como la camisa de mi hermano de la India, es una mola panameña de los indígenas del Darién. La traigo, María Claudia, porque es el único elemento indígena del mundo patentado que genera regalías y le paga Benetton a los indígenas del Darién, a los cunas, por esta camisa. Pues bien, esa trocha maldita de gente huyendo en estampida tiene razones de expulsión por la violencia que nos afecta, por la pobreza, pero tiene que afirmarse que un país que tiene la segunda potencia en biodiversidad tiene que tener futuro si se modifica y deja de preparar más abogados que biólogos. Que un país que tenga 2 océanos, que suman 3.000 kilómetros, no tenga flotas pesqueras ni exporte pescado. Bolivia pide a Perú 1 kilómetro para hacer un puerto. Acá tenemos 2 océanos y no sabemos para qué se usan. El mundo crece por Asia. Las dinámicas del mundo contemporáneo son de Japón, China, Corea, Singapur y Taiwán. Si usted quiere ver cómo es Colombia, vaya a Buenaventura, o a Tumaco, o a Timbiquí, o a Solano, y me dice que encuentra. Por eso, un país que tenga pisos térmicos en todos los niveles, con tierra fértil y agua para producir trigo arriba, maíz en la mitad y arroz abajo, tiene que ser capaz de alimentar a su población con una forma de ver la economía muy diferente. Somos un país con tradición de instituciones, somos un país con activos inmensos y la salud es el más importante de ellos. Muchas gracias. De verdad es inspirador escuchar al profesor Beethoven Herrera. Importante llamado también a proteger la institucionalidad. Yo creo que si hay un tema que tenemos en común de todos los actores es ese llamado y esa visión también que tenemos que tener a largo plazo de nuestro país. María Claudia, un tema importante que ya nos trae a la coyuntura reciente fueron las elecciones regionales que tuvimos hace unas semanas. Yo quisiera también conocer un poco su opinión en el marco, por supuesto, de la oportunidad para el desarrollo del país, que es el nombre del panel que nos convoca, el conversatorio que nos convoca. ¿Cuál es su análisis frente a lo que pasó y un poco cuál debería ser el mensaje para el sistema de salud y para los actores que estamos acá reunidos? Muchas gracias. Es un placer y el profesor siempre, desde que estábamos en la universidad, nos ponía a mirar positivamente qué era lo que podíamos contribuir. Y ahí quiero hacer una observación a lo que acaba de decir el profesor, a quien aprecio, quiero mucho, y darle las gracias también, aprovechar para Carmen Eugenia de invitarnos a ser partícipe de esta conversación. Como en un momento hablábamos con el profesor, una conversación pipinela de respuestas, de preguntas y respuestas, para ver cómo llegábamos a puntos en comunes. Y yo creo que hay un tema muy importante que menciona el profesor. Colombia definitivamente es un país de oportunidades y no nos podemos olvidar que Colombia pasó de ser de un estado fallido a un estado de oportunidad donde el mundo cambió su percepción. El llamado que creo que estamos muchos haciendo es cómo no perdemos esa oportunidad que Colombia logró tener y que sigue teniendo de ser una estrella en Latinoamérica que no se vaya a apagar. Y estamos en un momento de quiebre, donde no podemos dejar de pensar y de exigir de cierta forma que este país tiene que seguir construyendo dentro de una alianza público-privada, que es lo que requiere y lo que exige una democracia, basada en una constitución, en una sociedad que constantemente necesita de acciones que permitan crecimiento para que se puedan reducir los retos que tenemos todos como país. Creo que lo que más nos une a todos los colombianos y que hay que seguir haciendo ese llamado es Colombia. Y hay que contribuir a Colombia cada uno desde su punto de vista en esa contribución. Y eso no pasa por reducir la participación del sector privado, no pasa por marchitar la participación, por el contrario. Y hay un punto importante que también hay que tener en cuenta, y es que Colombia es un país que genera su crecimiento en un 80% por el consumo de los hogares. Ese consumo de los hogares, ¿cómo se da? Se da por un 73% por el salario y la renta, un 23% por la inversión y un
4% con las remesas. Y cuando uno está viendo que ese 73% que genera parte del 80% del consumo de hogares, que genera el crecimiento, en cierta forma se viene estancando. La producción real es menos 6.9%, donde sabemos que hay acciones que se pueden construir para poder dar la vuelta y seguir manteniendo como un estado de oportunidades y que no se están dando las variables que tenemos que alzar la mano. Y tenemos que, de una u otra forma, seguir trabajando para que se mantengan esas acciones público-privadas, que ahí es donde está el éxito para seguir construyendo país y seguir generando oportunidades. Si nosotros no hacemos ese llamado, si no vemos la situación crítica de una forma realista, porque no estoy diciendo que todo es causa de un solo actor. Esto tiene una consecuencia que va mucho más allá de un solo actor. Eso es un tema de cómo generamos esa unión para poder construir y seguir generando acciones que generen resultados positivos, más allá de no ver esa oportunidad de país. Y sí quería hacer esa aclaración porque no creo que haya un ser humano en Colombia que no vea que Colombia es un país que da oportunidades. Lo que pasa es que son diferentes las opiniones relacionadas con el mismo. Y sí es indispensable que nos demos cuenta que desde los ciudadanos tenemos que exigir a que se siga manteniendo esas oportunidades. Y exigirlo se da por entender la realidad y ponerlas claramente para poder construir entre todos. Y entre todos quiere decir una construcción público-privada, sociedad y instituciones. Porque al final, si no tenemos una viabilidad de país, no vamos a tener un país, no vamos a tener la oportunidad de dejarle a las siguientes generaciones un país que pueda seguir construyendo a través de estas diferentes oportunidades una viabilidad para cada uno de los colombianos. Entonces, sí somos optimistas, pero somos optimistas realistas. Y somos optimistas de que tenemos que trabajar en alianza y que tenemos que los colombianos buscar las acciones y presentárselas al gobierno para que trabajemos mancomunadamente. Y no solamente desde un punto de vista, sino son todos los puntos de vista que se unan para construir país. Y en ese sentido creo que, profesor, tenemos una diferenciación porque sí queremos construir y sí queremos aportar y sí vemos oportunidades y vamos a seguir trabajando fuertemente, pero para eso necesitamos una acción que todavía no vemos que se pueda y se esté dando, y es ese trabajo público-privado para lograrlo hacer. Hoy en día, las acciones que más se requieren para poderle dar vuelta a la situación económica de desaceleración que ya se está presentando es una inversión pública que sea eficiente y responsable, que lleve a que genere inversión productiva, que esa inversión productiva a través de infraestructura, vivienda, que genera muchos sectores y los activa rápidamente, casi o más de 32 sectores se activan rápidamente, pueda contribuir a que se inyecte recursos productivamente hacia esos sectores, incluido también en otros como el turismo y otras acciones que se pueden trabajar con el sector privado para que se genere empleo y sobre todo para que se genere confianza, que hemos perdido en el transcurso de varios años y donde hoy más que nunca se necesita esa confianza para que todo se reactive a través de una inversión pública eficiente y responsable. Parte del ejercicio es alzar la mano para decirlo, y creo que eso no es mirarlo de forma negativa, sino es mirarlo de forma propositiva y buscando que se pueda contribuir. Entonces, sí quería hacer esa aclaración a parte de la participación. Y entrando en la pregunta que me hacen sobre el tema de las elecciones del pasado 29 de octubre, tenemos que, y a mi forma de ver, y totalmente de acuerdo con el profesor Beethoven, una de las cosas que se demostró es que definitivamente hay una fortaleza institucional del país. A pesar de los múltiples llamados de que no iba a funcionar el proceso electoral, funcionó y funcionó de forma impecable, dejando un mensaje positivo de que las instituciones siguen siendo una variable importante en esa base que tiene Colombia para seguir construyendo el país. Lo segundo es que los colombianos
están constantemente buscando un equilibrio de poder. Y no pasó en estas elecciones solamente, ha pasado en las últimas elecciones relacionadas con alcaldías y gobernaciones. Si uno se traslada a las elecciones anteriores, durante el gobierno de Duque, votaron los colombianos no en contra del gobierno, sino en generar un equilibrio con qué partido estaba en el gobierno. Y eso se vio de forma contundente en esta también, en esta elección. Un equilibrio de poderes que busca realmente generar que el país mantenga unas instituciones y un equilibrio. Diferencia de lo que se vio en Bogotá y en cierta forma en Medellín. En Bogotá fue contundente que las elecciones, la elección del candidato Galán fue de una u otra forma un llamado de los que vivimos en Bogotá en conjunto a buscar acciones que generan un equilibrio y sobre todo a decir un poco más de forma contundente a no estar de acuerdo con las acciones del gobierno actual. En Medellín, pues obviamente fue unas elecciones de una u otra forma en contra del gobierno saliente. Y en otras ciudades igualmente. Pero al final es un equilibrio de poderes. Las elecciones de alcaldes y gobernadores tenemos que mirarlas desde dos puntos de vista diferentes. Una cosa son las alcaldías o las de ciudades capitales y otras son las alcaldías en su conjunto. La de ciudades capitales definitivamente es una alzada de voz de equilibrio de poderes y sobre todo de buscar que se den acciones a el centro. Definitivamente fueron contundentes en ese sentido. Las alcaldías de las otras ciudades pues sí están mucho más relacionadas con las necesidades de esas ciudades en cómo encontrar las oportunidades para lograrlas dar. Pero en general las alcaldías sí son votos independientes, de hecho podemos decir que se dio principalmente como ganadores los grupos independientes. Pasamos de tener 15 partidos políticos a 36, y eso tiene que decir mucho. Eso tiene que decir que parte del ejercicio político del país cada vez menos de partidos y más de personas. Y eso se demostró también en las alcaldías, en las elecciones de los alcaldes. La de gobernación es totalmente diferente. La de gobernación se muestra la estructura partidista mucho más consolidada. Se muestra también que de los 32 gobernaciones, 23 gobernaciones nuevas son de las gobernaciones salientes. Eso quiere decir una continuidad de esas estructuras partidistas que definitivamente se mantienen y que de una u otra forma hacen una diferencia no solamente en las gobernaciones sino también en la agenda legislativa. ¿Por qué? Porque muchas de las gobernaciones tienen una injerencia dentro del Congreso y en los congresistas de una forma contundente, lo que lleva a un siguiente punto, y es que parte de esas acciones desde las gobernaciones van a repercutir en los procesos que se van a dar en el Congreso. Va a ser de una u otra forma más fuerte la posición de los partidos en el sentido de qué es lo que beneficia a Colombia desde su punto de vista, más que una alineación con gobierno, y pues de una u otra forma abre el espacio y va a mantener, de hecho, el espacio para ese trabajo que se viene haciendo al detalle desde el punto de vista del gobierno. Gracias, Ronnie. No sé si ustedes se dan cuenta que yo tengo el reloj colocado en la mano derecha, en la pulsera derecha, porque llegué a Bogotá hace 60 años y a uno le raponeaban el reloj. Por la puerta del carro a uno le robaban el reloj. Entonces la reflexión del reflejo es que uso el reloj aquí, pero ya nadie roba relojes. En mi época de joven en Bogotá, estudiante universitario, a uno le robaban el limpiabrisas, el espejo del carro, cosas así. Hoy entregan a la gente descuartizada en bolsas de basura. 1, 2, 3 y 20 casos. El deterioro de violencia es tan severo que el país paga esa masacre o no es viable por más que tenga cortes y fuertes instituciones. La edad promedio de los muertos en Colombia está entre 20 y 40 años. Estamos matando la juventud del futuro de este país. Eso tiene que parar. ¿Cuántos desvelos y cuántas noches de una madre y un padre criando un bebé para verlo asesinado o encostalado?
Y nos matamos por muchos motivos. Otros países lo hacen por guerras religiosas o guerras entre razas de Tutsis y de Hutus. Entre nosotros, por diferencias que podrían conciliarse si encontramos los canales para llegar a acuerdos en cosas fundamentales. Álvaro Gómez decía eso y siendo líder conservador estuvo en la constituyente y levantó las manos cuando Antonio Navarro y Serpa para proclamar una constitución que nos rige hoy y que queremos que se cumpla, presidida por 3 personas, un liberal, un conservador y un exguerrillero. Sí se podía. No pudo hacerlo Chile, por ejemplo. Aquí pudimos hacerlo. Yo invito, yo clamo, yo llamo por la vida a parar la violencia, todas las formas de violencia, también la verbal. ¿Por qué digo eso? Acabo de estar en España y encontrar pueblos con la escuela cerrada porque ya no hay niños. Y ni siquiera la llegada de dominicanos, ecuatorianos y colombianos suple la mortalidad de ancianos españoles, que no repone su fuerza de trabajo. En Japón los que nacen son menos de los que mueren. No, se envejecía, ¿quién va a pagar las pensiones? Voy a decirlo más radicalmente, la cosecha de café de este año en el Quindío y de Risaralda, la cogieron, la trabajaron venezolanos. Yo sé que es difícil el tema venezolano, que a un país le lleguen 2,5 millones abruptamente es un tema complejo de manejar. Y sé que hay gente que delinque, como delinquimos nosotros también. Pero el estudio de Fedesarrollo de Mauricio Reina, mi amigo, probó lo siguiente. Hace 40 años, amigo de la India, fueron millones de colombianos hacia Venezuela. Los que fueron eran gente mayor de edad, 40 años. Los que han venido ahora allá para acá son más jóvenes. Los que fueron para allá, dice Fedesarrollo, no habían estudiado. Los que han venido son al menos bachilleres. Los que fueron, se fueron sin sus mujeres, ni sus hijos. Los que han venido, vinieron con sus mujeres, con sus hijos y están procreando en Colombia. Que se registren, que paguen impuestos, que se afilien a salud, ojalá a Gestar Salud, que estudien, que no delincan y que aporten a Colombia, que lo recibe generosamente en una muestra de fraternidad que el país tuvo que hacer y lo ha hecho bastante bien. Por esa razón, hay que decir, hay un tema demográfico complejo, María Claudia, y es que en Colombia las familias son más pequeñas ahora. Mi mamá tuvo 7 hijos y dijo que fueron pocos, dijo mi madre. En mi conjunto residencial salgo a caminar por la mañana, cada quien va con una mascota. Bienvenida a la mascota, pero sin bebés y jóvenes nuevos, ¿quién va a hacer este país posible en el futuro? Yo no quisiera, Carmen Eugenia, irme sin decir unas cosas sobre el tema de seguridad social y salud. Es mi obligación decirlo como académico. Primero, yo estoy afiliado a una EPS de mi universidad que me atiende muy bien. Me atiende con prontitud. Entrevistas para 1 o 2 semanas, las citas, exámenes en 1 o 2 semanas. Tendré cirugía en un mes, no será ni implante capilar, ni liposucción, ni botox. Pero la señora que me cuida a mí cayó con un dolor terrible hace 8 días, un dolor insoportable para ella. La hospitalizamos en urgencias, le ordenaron un examen. Se lo dieron para febrero. Se lo dieron para febrero. La urgencia es para febrero. Qué pena, pero no. Yo le pagué el examen porque se me puede morir. Tengo un monitor que es japonés, entonces es correcto. Se llama Hiroshi. Quizá conoce a Hiroshi, que estuvo trabajando con los japoneses. Y me dijo un día, profesor, présteme 10 millones. Yo pensé que era una broma, ¿no? Miré y estaba serio. Un igualado, pedirme 10 millones un estudiante a mí. Mi pensión son como 3 meses de esos. Y le pregunté, ¿cómo se dijo? Es que mi madre está enferma del corazón, toca hacerle cirugía de corazón abierto o se muere. Le dije, y la EPS dijo, no, la EPS no lo hace si no hay tutela. ¿Cómo tutela? Sí, uno hace la cirugía, uno le paga, tutela siempre falla a favor, se ordena el pago, la EPS paga y yo le devuelvo. Y toda esa vuelta, sí, así es, profesor, le presté la plata. La madre se operó, se salvó la vida, me pagó. Les pregunto, hermanos, amigos, es con tutela cada cirugía. La justicia es para eso. 300.000 por año o 2 millones en los últimos 10 años. Sí hay cosas para revisar y vamos a hacerlas todos de modo con sinergia y con responsabilidad. Yo no sé si tendré chance de hablar otra vez, por eso prefiero, antes de dar la palabra a María Claudia para que cierre ella, hacer un comentario
vamos a decir que es ético. Yo enterré a mi mejor alumno, que después de Carmen Eugenia Dávila y María Claudia Lacouture y Conchi Araujo y Claudia, es lo mejor que yo le pude dar a Colombia, y fue Jaime Garzón. Cuando llegó a mi clase Jaime Garzón, solo arremedaba voces y hacía muecas con la cara. Y se burlaba de mí todo el tiempo. Un día le pregunté, ¿por qué en lugar de burlarse de mí no se burla a los que hacen guerras y echan bombas en Hiroshima? Y fue el Jaime Garzón que todos conocimos. Y enterré también a mi mejor compañero profesor asesinado en el aula de clase de la universidad, Jesús Bejarano. Enterré a mi hermano mayor asesinado en la puerta de mi casa ante mi madre por un sicario, por no pagar la extorsión. Esa es mi historia personal. Aquí hay alguien que no ha sido afectado por la violencia, un amigo secuestrado, familiar, muerto por violencia, extorsionado. Aquí hay alguien que no ha sufrido eso. Yo nací el año que mataron a Gaitán y he visto violencia desde niño hasta hoy y quiero morir en paz. Tiene que ser posible vivir en paz en un país. Por esa razón les traje un símbolo y es el siguiente. Aquí imagino que habrá gente que le gusta el fútbol. Ronnie cree que sabe de fútbol, entonces le conté que yo vi a Pelé y se puso a llorar. Yo vi a Pelé tricampeón en México 70 y vi a Diego sacar a 8 ingleses ante mis ojos en México 86. Y a él le da envidia. A mí me tocó el gol de James contra Uruguay, pues. Hay gente que me felicitó por esta mochila y a quien no le guste, se le tiene. Mejor por el ladito azul, profesor. Porque el deporte no es una guerra, sino la guerra sublimada en la cancha deportiva. Por eso lo hicieron los griegos así. El mejor jugador del mundo que vino a Colombia nos metió 5 goles en México 62, llamada Secularac, y jugó aquí y aquí. Mejor dicho, hartó aquí y hartó aquí también. Era un borracho. ¿Cuántos jóvenes han muerto por un tatuaje futbolístico, por una camiseta, por hacerle barra a un equipo de fútbol? Tampoco vale la vida. Cuando los griegos inventaron el deporte de las Olimpiadas, lo hicieron porque en una cancha plana, rectangular, con un balón redondo, un reglamento neutro y un árbitro justo, habría sido gol de Yepes. Sin duda ninguna. Buen día para recordar. Y quiero cerrar, María Claudia, con un ejemplo dirigido a todas las amigas, compañeras, mujeres aquí presentes y a los hombres, en consecuencia. Dice así: como ustedes veo que con el fútbol se excitan con el fútbol, yo voy para Barranquilla enseguida, termino aquí, tengo un carro en la puerta, voy para Barranquilla. Hace unos años, el técnico del equipo de Colombia fue acusado de golpear a una mujer. Se llamaba el Bolillo Gómez. Una parlamentaria antioqueña dijo: algo le habría hecho ella a él, porque si le pegó por algo. No le puede pegar por nada. No le puede golpear. Mi abuela decía, ni con el pétalo de una rosa, decía mi abuela. La opinión pública se indignó, María Claudia, contra ese técnico diciendo: no puede representarnos como técnico del equipo de Colombia un acosador de mujeres, un abusador de mujeres, que renuncie al cargo. Y la gente del equipo, los jugadores, convocados por él, jugaban con él. Si él se iba, no jugaban. Hicieron una carta diciendo: el técnico se equivocó, es como un padre para nosotros, ha pedido disculpas, que se le perdone y siga de técnico. Y enviaron la carta a España para que Falcao, que es un creyente religioso, firmara la carta. Falcao era el goleador de la Copa de Europa, Atlético de Madrid. Y respondió así: yo no puedo firmar esa carta, porque si la firmo, en defensa de un tipo que golpeó a una mujer, no puedo jugar en Europa. Como Rubiales tuvo que dejar el cargo de España por haber besado a la fuerza a una jugadora de España. Pues bien, Falcao no firmó la carta. Se va el Bolillo Gómez, llega Leonel Álvarez, mantiene el equipo. Vamos a jugar el partido de Colombia-Bolivia en La Paz para el Mundial de Brasil. Y Leonel Álvarez deja en la banca sentado al mejor jugador de Colombia en venganza por no firmar la carta de defensa a las mujeres. Vamos 1-1, faltan 5 minutos.
El público pide que entre Falcao. Entra Falcao, hace el gol y ganamos el partido. Vean todos en YouTube el gol de Falcao en Bolivia, mete el gol y hace esto, diciéndole al técnico que estaba loco. Todo aquel que no entienda que la vida es sagrada para todos, que la de todos vale igual, que todos tenemos derechos, que importa la salud de todos y que el país que nos dio la naturaleza hay que cuidarlo con resiliencia, con pluralismo y con integración, no ha entendido que ese patrimonio nos toca defenderlo a todos con gestar salud, con la sociedad civil, con el Estado, con las comunidades, con la academia, y por eso Colombia va a ganar hoy. Muchas gracias, profesor Beethoven. Ese fue el primer partido de James con la Selección Colombia de mayores, por ejemplo. También agradecemos a María Claudia, sabemos que hay compromisos por atender. Este ha sido un panel, por supuesto, muy enriquecedor. Como se dieron cuenta, un poco abstraído de la coyuntura que tenemos del sistema de salud. Vamos a profundizar en eso en la agenda que viene. Y el siguiente espacio que tenemos, se los recomiendo mucho, viene nuestro invitado internacional. Ya Liliana nos podrá presentar con mayor amplitud. Pero bueno, muchas gracias a ustedes, al profesor Beethoven, a María Claudia por acompañarnos.